Mi prometido me llamó fea y gorda. Nunca imaginé que sería el jefe de la mafia quien, tiempo después, me susurraría al oído, Mia. La noche en que mi prometido, Colin Mercer, se puso de pie en nuestra cena de compromiso y me llamó fea y gorda delante de 40 personas. El hombre más temido de Filadelfia estaba sentado a 3 mesas de distancia, observándome. Yo no lo sabía todavía. Solo sabía que el restaurante se había quedado en silencio, que mi propia madre miraba fijamente su plato, y que ni una sola persona en esa sala se puso de pie por mí. Lo que jamás pude imaginar es que, antes de que esta historia terminara, ese mismo hombre peligroso tomaría mi mano frente a todos los que alguna vez dudaron de mí, y me susurraría una sola palabra al oído. Mia. Pero para entender cómo una florista humillada de Westchester llegó a ese momento, tengo que llevarlos al principio. Yo tenía 29 años y era dueña de una pequeña floristería en una calle tranquila de Westchester, Pensilvania. No era glamoroso. Los refrigeradores zumbaban. El piso siempre estaba cubierto de tallos y hojas. Y mis manos cargaban el olor verde de los tallos recién cortados, sin importar cuánto las lavara. Pero era mío. Cada pétalo de ese negocio estaba construido con 7 años de madrugadas y un préstamo bancario que yo misma había pagado. Había conocido a Colin 3 años antes, cuando entró a pedir rosas para el cumpleaños de su madre. Era guapo de una forma pulida, corredor de bienes raíces comerciales, con una risa segura de sí misma. Y me había mirado como si yo fuera algo especial. Para una mujer a la que toda su vida le habían dicho que era demasiado ruidosa su risa, demasiado ancho su vestido, demasiado suave su barbilla, esa mirada se sintió como el sol después de un largo invierno. Mi madre, Diane, lo adoraba. Venía de buena familia, decía ella. Tenía futuro. Cuando Colin me propuso matrimonio después de 2 años, con un diamante modesto y un discurso claramente ensayado, Diane lloró de felicidad. Y yo me convencí de que las pequeñas dudas que cargaba eran solo nervios. Toda novia tiene nervios. Eso era todo, me repetía. Pero si era honesta conmigo misma, esas dudas tenían nombre. La forma en que Colin había dejado de tocarme en público. La forma en que corregía mi pedido en los restaurantes, diciéndole al mesero que yo comería la ensalada. La forma en que me presentaba como su novia mucho después de que el anillo estuviera en mi dedo, como si la palabra prometida lo avergonzara. Yo notaba todo eso, lo guardaba en un cajón dentro de mí, y me decía que el amor debía ser paciente. Entonces llegó el martes que lo cambió todo. Había ido a recoger el traje de Colin en la tintorería, como un favor, y el empleado me entregó el comprobante junto con un recibo que se había quedado olvidado en el bolsillo del saco. Era de un hotel en el centro de Filadelfia, fechado el sábado anterior, la misma noche en la que Colin me había dicho que estaba atendiendo clientes de fuera del estado. 2 cenas, 2 copas de champán, un cargo de habitación. Me quedé parada en la acera con el recibo temblando entre los dedos, y hice lo que me había entrenado a mí misma para nunca hacer, mirar. Su iPad en casa, sus mensajes compartidos, y ahí estaba todo. Meses de todo. Una mujer llamada Kendra, de su oficina. Fotografías. Bromas sobre mí que me revolvieron el estómago. Y una línea que jamás olvidaría mientras viviera, es dulce, pero mírala. Sabes que tengo un tipo, y no es ella. Nuestra cena de compromiso era en 4 días, ya reservada y pagada en uno de los mejores restaurantes de Filadelfia. 40 invitados, ambas familias, colegas, amigos. Pensé en cancelar. Pensé en confrontarlo en casa, en voz baja, como hacía siempre las cosas. Pero algo en mí había cambiado ahí, parada en esa acera. Por primera vez en mi vida, no iba a tragarme la verdad para mantener la paz. Así que fui a la cena. Me puse el vestido azul que tanto amaba, el mismo que Colin decía que me hacía ver más ancha. Y me senté a escuchar los brindis y los discursos con ese recibo doblado en la palma de mi mano, como un carbón encendido. Cuando retiraron los platos del postre y Colin levantó su copa para agradecer a todos por venir, yo me puse de pie a su lado y dije, calma, es agua quieta, Colin. ¿Quién es Kendra? La sala se quedó en silencio. La sonrisa de Colin no se movió, pero algo detrás de sus ojos sí. Me miró, luego miró a las 40 caras que observaban, sus colegas, su jefe, sus padres, y vi cómo tomaba una decisión.
Pude verla suceder frente a mí. No podía permitirse verse culpable frente a esa gente. Así que eligió la única salida que lo protegía a él, eligió destruirme a mí. «¿Hablas en serio ahora?», dijo, lo suficientemente fuerte para que cada mesa lo escuchara. «Esto es exactamente de lo que hablo. Mírate. Eres paranoica. Eres insegura. Y, sinceramente, te estás avergonzando tú sola». Dejó su copa sobre la mesa. Y entonces dijo las palabras que me acompañarían el resto de mi vida. «No sé qué fantasía te has inventado en la cabeza, pero ningún hombre engañaría a una mujer con tu aspecto. Eres fea, eres gorda, y tienes suerte de que alguna vez te haya mirado 2 veces». Nadie se movió. 40 personas, y el único sonido era el tintineo de un tenedor en algún lugar del fondo. Mi madre miraba su plato. La madre de Colin se llevó la servilleta a los labios, no de la impresión, comprendí después, sino para esconder que no le sorprendía en absoluto. La sala estaba llena de gente que había visto a Colin empequeñecerme durante años, y ninguno había dicho una sola palabra. Esto es lo que yo no sabía entonces, a 3 mesas de distancia. Un hombre de traje oscuro había dejado su copa de vino y había girado por completo en su silla para mirarme. Su nombre era Lucian Moretti. Tenía 53 años, y medio la ciudad bajaba la voz cuando pronunciaba su nombre. Él no había ido a ese restaurante por mí. Esa noche ni siquiera sabía mi nombre. Pero me observaba de la forma en que un hombre observa cuando algo poco común sucede en una habitación. Y lo que estaba viendo era esto, yo no lloré. No supliqué. No huí. Puse el recibo del hotel sobre el mantel blanco, frente a Colin, y encima coloqué mi anillo de compromiso, con cuidado. Y dije, la prueba está fechada el sábado. El anillo es tuyo. Prefiero ser fea y gorda el resto de mi vida antes que seguir casada con un hombre tan pequeño un día más. Luego tomé mi bolso, levanté la barbilla, y salí de ese restaurante entre 40 personas en silencio, firme como una reina que deja atrás una sala llena de sirvientes. Si alguna vez tuvieron que salir de una habitación con la cabeza en alto mientras el corazón se les hacía pedazos, tómense un segundo para darle like y suscribirse, porque salir de ese restaurante fue solo el primero de muchos actos de valentía que estaba por hacer, y ustedes van a querer estar aquí para el resto. Lucian Moretti me vio partir. No me siguió. No mandó una copa, ni una nota, ni a un hombre detrás de mí, como harían las películas. Simplemente se quedó muy quieto durante un largo momento, y después, según supe más tarde, le dijo una sola frase al socio que cenaba con él. Una frase que ese hombre recordaría años después, es la única persona en esta sala con algo de valor. Luego terminó su vino, pagó su cuenta, y volvió a su vida, seguro de que jamás volvería a verme. Estaba equivocado, por supuesto, pero no sucedería como nadie hubiera esperado. Los días después de la cena fueron los más difíciles. La noticia corrió rápido en nuestro círculo, como corre siempre cuando humillan públicamente a una mujer. Algunos me tenían lástima, lo cual era casi peor. Mi madre llamó 3 veces. Y en la tercera llamada, Diane finalmente dijo lo que claramente venía construyendo: Mabe, cariño, tal vez deberías disculparte con Colin por la escena. La gente está hablando, y una escena así a tu edad, es difícil de superar. Me senté despacio en el banco de mi taller. Me engañó, mamá. Tengo el recibo. Me llamó fea y gorda delante de todos los que conocemos. Hubo un silencio en la línea. Y entonces mi madre dijo la frase que cargaría durante mucho tiempo: aún así, era lo mejor que probablemente ibas a conseguir. Colgué con calma. Y luego hice algo que jamás había hecho en 29 años. Decidí que mi madre ya no tenía permiso de hablarme así. Y se lo dije, con cariño y con firmeza, en una carta que escribí a mano. Después volví al trabajo, porque el trabajo era el único lugar donde siempre había conocido mi propio valor. Pero la familia de Colin llegó incluso hasta ahí. Su padre manejaba la cuenta comercial que representaba mi pedido más grande y constante, arreglos florales para 3 edificios de oficinas en el centro, y fue cancelada por correo electrónico en menos de una semana. Sin ninguna explicación. 2 de mis clientes corporativos hicieron lo mismo. Alguien, nunca supe quién, había dicho por ahí que yo era inestable, que había hecho una escena, que era difícil de tratar.
La tienda comenzó a sangrar dinero en silencio, como sangra un corte debajo de una venda. No se lo dije a nadie. Me levantaba más temprano. Empecé a ofrecer un ramo semanal por suscripción, entregado a mano, y caminé los vecindarios yo misma repartiendo volantes. ¿Iba a sobrevivir esto con mis propias fuerzas, o no sobreviviría en absoluto? Ahora, hay algo que yo no sabía en ese momento, y que importa para todo lo que viene después. Durante casi 8 meses, mi tienda había surtido un pedido semanal fijo para una gran casa de piedra en Chestnut Hill. Flores para una mujer mayor llamada Celeste. El pedido siempre lo hacía un administrador de la casa, pagado en efectivo, sin tarjeta registrada. Celeste era viuda, aguda como vidrio roto, y solitaria en una casa llena de personal al que le pagaban para no notarla. Y yo, siendo como soy, había comenzado a quedarme media hora extra los días de entrega para tomar el té con ella. Le recortaba sus violetas africanas. Escuchaba historias sobre un esposo muerto hacía 40 años y sobre una familia que llegaba en autos negros y se iba antes de que se enfriara el café. Y a veces, un hombre callado, de unos 50 años, andaba por ahí arreglando una ventana atascada o cargando leña, presentado solo como el sobrino de Celeste. Hablaba poco. Siempre cargaba mis cajas vacías de vuelta a mi camioneta sin que se lo pidiera. Recuerdo pensar que tenía los ojos más tristes y amables que jamás había visto en un hombre. Ese hombre era Lucian Moretti. Y durante 8 meses, desde el marco de la puerta de la sala de su tía, él había observado cómo yo trataba a la persona más solitaria de su familia como si fuera la más importante del mundo. Nunca dijo nada. Lo guardó, como guardaba todo. Y lo recordó. Así que cuando una mujer de vestido azul salió de aquel restaurante con la barbilla en alto y el corazón hecho pedazos, Lucian me reconoció. Sabía exactamente quién era yo. Y aún así no hizo nada, porque un hombre como Lucian Moretti no se mete en la vida de una mujer sin ser invitado. Y porque entendía algo sobre el orgullo que la mayoría de la gente nunca aprende. Pero el lunes siguiente, el pedido fijo para la casa de Celeste se duplicó en silencio, con una nota escrita a mano por el administrador, para toda la casa. A ella le gustan más las rosas amarillas. Lo noté. Claro que lo noté. Pero dinero era dinero, y lo necesitaba. Y no era caridad si yo estaba entregando el doble de flores. Era trabajo, y trabajo que podía aceptar. 3 semanas después de la cena, en una mañana gris de octubre, llegué a la casa de Chestnut Hill con el pedido doble, y Celeste abrió la puerta ella misma antes de que yo tocara. Ahí estás. Pasa, pasa. Ya puse la tetera. Y ahí, en la sala, con gafas de lectura puestas, reparando el broche de un viejo álbum de fotos de cuero sobre la mesa, estaba el sobrino. Se puso de pie cuando entré. Nadie se ponía de pie por mí desde hacía mucho tiempo. Mabe, este es mi sobrino, Lucian, dijo Celeste con la satisfacción particular de una anciana que ha arreglado algo. Lucian, esta es la chica de la que tanto te hablo. Algo cruzó su rostro en ese instante, apareció y desapareció, y yo lo pensaría después. Ya nos conocemos, dijo simplemente, y tomó de mis brazos la caja más pesada. En cierto modo. Nos sentamos 1 hora. Celeste habló casi todo el tiempo, lo cual sospeché era la costumbre. Pero Lucian me hizo 3 preguntas que me sorprendieron porque no eran de cortesía. Me preguntó cuánto tiempo llevaba con mi tienda. Me preguntó si la idea de la suscripción de entregas había sido mía. Y cuando le dije que sí, me preguntó cuál había sido la parte más difícil de llevarla sola. Nadie me hacía preguntas así. Colin, desde luego, jamás lo había hecho. Me encontré respondiendo con honestidad, y en un momento lo hice reír, un sonido corto y oxidado, como una puerta abriéndose en una casa que llevaba mucho tiempo cerrada. En la puerta, me entregó la última caja y dijo, su idea de la suscripción es buena. La mayoría de la gente subestima la lealtad hasta que la necesita. Está cobrando muy poco. Luego asintió una vez y cerró la puerta, y yo me quedé en el porche sonriendo como una tonta, sin poder explicar por qué. Empecé a esperar los jueves con ganas. Me decía a mí misma que era por Celeste. Entonces, un reportaje en el periódico dominical me detuvo en seco. Una fotografía tomada en las escaleras de un juzgado.
bajo un titular sobre una investigación federal que no había llegado a nada. El hombre de la fotografía era el sobrino de Celeste, y el pie de foto decía, Lucian Moretti, presunto líder de la organización Moretti, saliendo de la Corte Federal. Leí todo el artículo de pie en mi tienda, con la puerta cerrada, mi té enfriándose a mi lado. El hombre callado de ojos tristes. El sobrino. La palabra que el artículo repetía una y otra vez era temido. Y esta es la pregunta que no me dejaba en paz, la pregunta con la que quiero que se queden, porque toda esta historia gira alrededor de ella. Tenía dos versiones del mismo hombre. La del periódico, y la del hombre que cargaba mis cajas y reparaba los álbumes de fotos de su tía. Cada instinto de mi vida anterior me decía que huyera. Pero yo había pasado 29 años siendo juzgada por cómo me veía en lugar de por quién era. Sabía exactamente lo que eso se sentía en los huesos. Así que tomé mi decisión. El siguiente jueves, entregué las flores. Tomé el té. Y cuando Lucian sacaba mis cajas, le dije, sé quién es usted. Leí el periódico. Se quedó muy quieto, como se quedan quietos los hombres como él. Y, preguntó. Y Celeste me contó que cargó al perro del vecino bajo la lluvia la primavera pasada, con su abrigo bueno. He decidido juzgarlo por lo que veo. Usted dígame si eso es una tontería. Me miró un largo momento, y algo en su rostro se aflojó, como un puño que se abre. No es una tontería, dijo en voz baja. Es lo más valiente que alguien ha hecho frente a mí en años. Después de eso, las cosas entre nosotros crecieron como crecen las cosas buenas, despacio y a la luz del día. Lucian empezó a inventar razones para estar en casa de Celeste los jueves. Después empezó a inventar razones que no tenían nada que ver con Celeste. Manejó hasta Westchester una tarde para decirme que mi toldo estaba colgando mal, y se quedó a repararlo con sus propias manos, rechazando mi oferta de pagarle y aceptando, después de negociar, una taza de mi horrible café de tienda. Fui conociendo al hombre privado, poco a poco, como se conoce un jardín, estación por estación. Supe que su esposa, Anna, llevaba 11 años muerta, y que el viejo perro de Anna, un español de hocico gris llamado Biscuit, seguía durmiendo del lado de Lucian en la cama, y que él lo bajaba cargando las escaleras cada mañana, un hombre al que otros temían. Supe que jamás le hablaba encima a una mujer, ni a Celeste, ni a su ama de llaves, ni a mí, y que recordaba todo lo que yo decía. Recordaba que mi abuela me había enseñado a arreglar flores. Recordaba que odiaba el frío pero amaba la nieve. Cosas pequeñas. Nadie había guardado antes mis cosas pequeñas. Le pregunté una vez, directamente, la pregunta que me había prometido hacerle antes de dejar ir mi corazón más allá, ¿a qué te dedicas en realidad, Lucien? No me insultó con una mentira. Tengo negocios, dijo. Restaurantes, importaciones, propiedades. La mayor parte es exactamente eso, y puedo mostrarte los libros. Parte de mi pasado no es limpio, y no voy a fingir lo contrario. Pero nada en mi vida de hoy te va a poner en peligro. Esa es la única promesa que te voy a hacer. Y no hago promesas dos veces. No era todo, pero era verdad. Y a mí me habían mentido tan hermosamente con Colin, que una verdad dura se sentía como agua limpia. Entonces llegó Bianca, y el aire de esa casa cambió. Bianca era la viuda del hermano menor de Lucian, Carlo, muerto hacía 6 años. Desde entonces había vivido en los márgenes de la familia Moretti, administrando los asuntos de la casa de Celeste, y tenía opiniones sobre el futuro de Lucian que consideraba las opiniones de toda la familia. Era hermosa, pulida, y me sonrió la primera vez como sonríe un gato ante algo que ya tiene decidido. Mabe, qué nombre tan poco común, dijo en nuestro primer encuentro, toda calidez. Y florista. Qué refrescante. Lucian siempre ha tenido debilidad por los casos de caridad. La voz de Lucian, cuando llegó, fue tranquila y absolutamente fría. Bianca. Ella rió y le tocó el brazo. Es broma. De verdad, ya no tienes sentido del humor. Pero sus ojos, cuando me encontraron, no reían. Y yo, que había pasado toda una vida aprendiendo a leer habitaciones, entendí de inmediato, fuera lo que fuera esto, ya había comenzado. La primera prueba llegó 2 semanas después. Llegué a mi entrega del jueves y encontré a Bianca en la sala de Celeste, casi llorando,
contándole a Celeste que un sobre con dinero de la casa, $2000, había desaparecido del cajón del aparador. Lo dijo delante de mí. Se aseguró de decirlo delante de mí. Las únicas personas en la casa el martes fueron el servicio de limpieza, dijo Bianca, secándose los ojos, y la entrega de flores. El rostro de Celeste se puso rígido de vergüenza. El ama de llaves miraba el suelo. Y sentí subir por mi cuello el viejo calor conocido, la humillación de la cena de compromiso otra vez, ser empequeñecida frente a una sala llena de gente. Pero esta vez algo era diferente. Esta vez no me iba a doblar. Entonces registremos mi camioneta ahora mismo, dije, y mi voz no tembló. Cada caja, cada balde, mi bolso, mi abrigo. Y cuando no encuentren nada, quisiera la misma cortesía para todos los demás que estuvieron en esta casa el martes. Lucian, que había entrado detrás de mí y había escuchado cada palabra, me observaba con una expresión que no supe leer. Registraron la camioneta. No encontraron nada, por supuesto. Y fue Celeste, la aguda y vieja Celeste, quien puso fin a todo. Bianca, revisa tu propio bolso antes de acusar a otra alma en mi casa. Él sobreapareció. ¿Lo creerían? Deslizado detrás del cajón en lugar de dentro. Bianca se disculpó con tanta dulzura que sonó como otra acusación más. Manejé a casa esa noche con las manos apretadas en el volante. Entendí exactamente lo que acababa de pasar, y entendí que volvería a pasar. Esto fue lo que decidí, y esto importa, no huí, y no le pedí a Lucian que lo arreglara. Iba a enfrentarlo de pie, con la barbilla al mismo nivel con el que había enfrentado esa cena. Si Bianca quería una guerra de reputaciones, pensaba ganarla con la única arma que siempre había tenido, la verdad, contada con consistencia a través del tiempo. Pero Bianca era más paciente de lo que yo sabía, y su siguiente movida fue más fea. A finales de noviembre, vandalizaron mi tienda. La vitrina delantera agrietada, los volantes de suscripción arrancados, y un mensaje pintado con aerosol en la persiana, aléjate de Moretti. La policía tomó el reporte y se encogió de hombros. Barrí el vidrio, repinté la persiana yo misma, y no le dije nada a nadie en la casa de Chestnut Hill. Me convencí de que era la familia de Colin, terminando lo que habían empezado. Nunca se me ocurrió que esa pintura la había pagado alguien mucho más cercano. Lucian se enteró de todos modos. Tenía formas de saber las cosas, y aprendería que una mentira por omisión no significaba nada para un hombre que leía los reportes policiales, antes del desayuno. Llegó a la tienda un sábado, miró la pintura fresca sobre la persiana durante un largo momento, y dijo, «No me lo dijiste». No era una pregunta. No era tuyo para cargar, le dije. Es mi tienda, mi vitrina, mi pelea. Me estudió, y vi una docena de emociones cruzar su rostro y asentarse en una sola, respeto. Entonces te lo diré una sola vez, me dijo. Hay personas que te usarían para llegar a mí. Te estoy pidiendo, no diciendo, que me dejes poner cámaras en esta calle. No para vigilarte a ti, sino para vigilar a los que vengan por ti. Lo pensé 2 días. La independencia era lo único sobre lo que había reconstruido mi vida, y no la iba a entregar, ni siquiera a él. Pero tampoco era tonta. Las cámaras, dije finalmente, y yo tengo la contraseña. Casi sonrió. Por supuesto que tienes la contraseña. Esa fue la noche en que me admití a mí misma, de pie en mi tienda fría con la calefacción rota, que me estaba enamorando de él, y que enamorarme me aterraba más de lo que jamás me había aterrado el vandalismo. Mientras tanto, Bianca preparaba su trampa más elaborada. Y esta vez no estaba diseñada solo para avergonzarme, sino para destruirme en el único lugar en el que no podía permitírmelo. Llegó una fotografía a la casa de Celeste, en un sobre sin remitente, y Bianca se aseguró de que Lucian estuviera presente cuando la abrieron. Mostraba a mí, en una esquina de Filadelfia, inclinada sobre la ventanilla de un sedán negro, hablando con un hombre cuyo rostro todos en esa familia reconocían al instante, Vincent Russo. El hombre cuya gente llevaba una década intentando arrebatarle el territorio a Lucian. El enemigo. Te está usando, susurró Bianca, con la mano sobre el pecho, todo pesar y ningún triunfo a la vista. Lucian, lo siento tanto, pero ella fue una infiltrada desde el principio. La cena de compromiso, la floristería, Celeste.
Qué mejor forma de acercarse a ti que a través de una anciana solitaria y una chica gorda y descartada de la que nadie sospecharía. Y Lucian Moretti miró esa fotografía durante mucho, mucho tiempo, y no dijo absolutamente nada. Me enteré de la fotografía por Celeste, nada menos, quien me llamó furiosa y me dijo que esa mujer le había mostrado a Lucian una foto de mí con el mismísimo diablo, y que él se había quedado callado, lo cual, en su experiencia, era el clima más peligroso que existía. Manejé hasta Chestnut Hill esa noche, sin invitación, en medio de la primera nevada del año. Pasé junto al personal, y encontré a Lucian en su estudio, con la fotografía sobre el escritorio entre los dos, como un cuerpo tendido. Pregúntame, dije. Levantó la vista, y su rostro no estaba enojado. Eso fue lo peor. Estaba cerrado. El hombre de la fotografía es Vincent Russo, dijo. Te fotografiaron hablando con él durante 6 minutos en la calle Novena el martes pasado. Sí, dije. Estuve ahí. Algo brilló en sus ojos, un dolor rápidamente enterrado. Me detuvo afuera de mi mayorista, dije. Sabía mi nombre. Sabía de la tienda, de Celeste, de las entregas de los jueves. Dijo que era un viejo amigo tuyo, y que admiraba mis flores. Respiré hondo. Le dije que no hablaba de mis clientes, y me fui. Fueron quizás 2 minutos, no 6, pero sí, pasó. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó en voz baja. Y le dije lo más verdadero que había dicho en toda mi vida, porque no supe su nombre hasta esta noche. Porque nada de lo que dijo importaba. Y porque, Lucian, si puedes mirar esa fotografía y creer que soy una espía después de todo lo que hemos vivido, entonces nunca fuimos lo que yo pensé que éramos. Y prefiero saberlo esta noche que dentro de 5 años. Me di la vuelta para irme. El corazón me latía con fuerza, pero mi espalda estaba recta. Y eso, según resultó, lo fue todo. Mabe. Me detuve en la puerta, pero no me di la vuelta. Siéntate, dijo, y algo en su voz había cambiado. Por favor. Me senté, y Lucian me contó lo que explicaba toda la forma de la guerra que se libraba a mi alrededor. La fotografía fue tomada desde un auto estacionado al otro lado de la calle, por alguien que sabía exactamente dónde estarías y cuándo. Russo no llega a la calle Novena por accidente. Lo mandaron para que lo vieran contigo. Y sé que fue así porque quien lo organizó cometió un error. Volteó la fotografía. Fue impresa en una máquina que le regalé a Bianca hace 3 navidades. Mismo modelo, misma tinta. Lleva más de 1 año vendiéndole mis rutinas a Russo. Cosas pequeñas al principio. Y necesitaba que te fueras antes de que vieras demasiado. Lo miré fijamente. ¿Lo sabías? ¿Desde cuándo? Lo sospechaba desde hace 1 mes, dijo. Lo confirmé esta noche, cuando no pudo resistirse a mostrarme la fotografía ella misma, en lugar de mandársela a Celeste por correo. Quería ver mi cara. Se le tensó la mandíbula. Necesitaba mantenerte lejos de la casa unos días mientras lo confirmaba. El silencio no era duda, Mabe. Estaba tratando de mantenerte fuera de la explosión. Lo dijo con sencillez, pero entendí lo que le había costado dejarme creer, aunque fuera solo una noche, que dudaba de mí. La próxima vez pregúntame, le dije. Puedo soportar casi cualquier cosa, menos que me manejen como a una niña. Asintió una vez, de acuerdo. Entonces llegó la decisión que lo cambió todo, y era mía, no suya. Lucian puso sus opciones sobre la mesa como quien reparte cartas. Podía actuar contra Bianca en silencio, a través de la familia. Estaría resuelto para la mañana siguiente, limpio y permanente, y nadie fuera de la familia sabría jamás por qué. Escuché todo. Y entonces dije, no. Levantó una ceja. No solo te traicionó a ti, Lucian. Tomó mi nombre y mi tienda. Y lo hizo convirtiendo la bondad en evidencia. Quiero que se resuelva a la luz del día, frente a la familia, con la verdad, no con una desaparición de la que la gente susurre. He vivido toda mi vida dentro de los susurros de otras personas. Se acabó. Fue la primera vez que alguien le decía a Lucian Moretti cómo terminaría una guerra, y él estaba de acuerdo. Me estudió un largo momento, y luego dijo, entonces lo haremos a tu manera.
La cena de cumpleaños de Celeste es en 2 semanas. Toda la familia en una sola mesa. Y yo, que alguna vez había sido demasiado tímida para devolver un pedido equivocado en una panadería, dije, «Bien. Yo llevaré las flores». Las 2 semanas que siguieron fueron las más extrañas de mi vida. En la superficie, nada cambiaba. Entregaba flores, tomaba el té con Celeste, aguantaba los pequeños cortes envueltos en miel de Bianca en los bordes de las habitaciones. Pero por debajo, se construía un caso de la misma forma en que yo construía mis arreglos, tallo por tallo. La gente de Lucian rastreaba en silencio las rutas de envío que se habían filtrado. Y yo, cuya memoria para los rostros venía de años recordando a cada cliente que había cruzado mi puerta, identifiqué en una fotografía al hombre que había pintado mi persiana. Un delincuente menor al que el propio chofer de Bianca le había pagado en un bar, con dinero rastreado hasta una cuenta doméstica que Bianca controlaba. La noche antes de la cena, Lucian llegó a la tienda mientras yo terminaba el arreglo de Celeste. 80 rosas blancas, una por cada año de vida. Me observó trabajar un rato, y luego dijo, «Podrías alejarte de todo esto mañana mismo». La tienda, yo, la familia, el peligro. Te instalaría donde quisieras y nadie te culparía. Necesito que sepas que la puerta está abierta. No dejé de trabajar. ¿Eso es lo que tú quieres?, pregunté. No, dijo, y le salió más áspero de lo que pretendía. Es exactamente lo contrario de lo que quiero. Entonces deja de ofrecerme salidas, le dije, y dime qué es lo que realmente quieres. Se quedó callado tanto tiempo que pensé que no respondería. Después cruzó la tienda, tomó la rosa de mis manos, la dejó a un lado, y tomó mis 2 manos en su lugar, de la forma en que un hombre sostiene algo que ha decidido cuidar por el resto de su vida. Te quiero a ti, dijo. No alguna versión tuya que encaje en la idea de quién debería estar a mi lado. A ti. La mujer que salió de ese restaurante. La mujer que me dijo en la cara que me juzgaría por lo que veía. La mujer que repintó su propia persiana en el frío en lugar de pedir ayuda. Su voz bajó. Llevo 30 años siendo temido, Maeve. Eres la única persona viva que me mira sin miedo. No sabía lo solo que había estado toda mi vida hasta que dejaste de temerme. Se me humedecieron los ojos, pero la voz no me falló. Bien, dije, porque estoy cansada de que me subestimen, incluido tú, a veces. Entonces él se rió, esa puerta oxidada abriéndose de nuevo. Nunca más, prometió. Y ahí, entre 80 rosas blancas, con los refrigeradores zumbando y la nieve comenzando a caer afuera, en la nueva vitrina delantera, me besó por primera vez, con cuidado, como un hombre que hace una pregunta. Y yo la respondí. La cena de cumpleaños se celebró en el salón privado del restaurante italiano más antiguo del sur de Filadelfia, un restaurante que era propiedad de Lucian, lo cual significaba que las puertas estaban cerradas y cada alma en aquella larga mesa era familia, de sangre o de juramento. 22 personas. Celeste a la cabecera, 80 años, con rosas amarillas en el cabello porque yo se las había puesto ahí. Bianca sentada a la derecha de Lucian, radiante de negro, interpretando el papel de hija devota de la familia. Y ella hizo el primer brindis. Por Celeste, dijo, y por la familia, porque la familia es lo único que nunca te traiciona. Fue entonces cuando Lucian se puso de pie. Y la sala se quedó en silencio de la forma en que las salas se quedan en silencio para los hombres como él, de golpe. Bianca tiene razón, dijo con calma. La familia es lo único que nunca te traiciona. Por eso, esta noche, vamos a hablar de quien en esta mesa es familia, y quien la ha estado vendiendo. Se podría haber escuchado respirar a un vaso. Lo expuso todo tal como yo se lo había pedido, a la luz, tallo por tallo. Las rutas de envío filtradas a Russo. El dinero rastreado hasta una cuenta doméstica. Una fotografía preparada en la calle Novena. Y el vandalismo de una pequeña floristería en Westchester, pagado con el propio dinero de la familia, para asustar a una mujer cuyo único delito había sido ser amable con una anciana. Bianca no se derrumbó como en las películas. Se rió, bajo y amargo, y miró a su alrededor con la barbilla en alto. Le di 20 años a esta familia, dijo. Enterré a Carlo. Manejé la casa de esa vieja como una sirvienta mientras todos ustedes decidían mi futuro sin preguntarme. Russo me ofreció un futuro.
Y a ella me señaló al final de la mesa, él la deja sacar a una florista de la calle y sembrarla aquí. Y la traidora soy yo. Nunca fui familia. Fui personal. Y lo terrible, lo que pensaría durante años, es que debajo de toda esa traición, una pequeña parte era verdad. Yo sabía lo que se sentía ser usada por gente que lo llamaba amor. Conocía esa habitación mejor que nadie con vida. Celeste habló al final. La anciana se puso de pie, pequeña y erguida, con 80 rosas blancas en el centro de la mesa, y dijo, Bianca, te quise como a una hija, y me lo pagaste torturando a la única persona que me visita porque quiere hacerlo. Vas a dejar esta familia esta noche, con dinero suficiente para vivir y nada más. Y si alguna vez te acercas de nuevo a alguno de nosotros, lo que pase después no se decidirá durante la cena. Fue el modo antiguo, y fue misericordioso. Y todos en esa mesa entendieron que esa misericordia había sido mi condición, pedida por adelantado, para la mujer que había intentado destruirme. Bianca se marchó sin decir una palabra más, y en el silencio resonante después de que se cerró la puerta, Lucian Moretti hizo algo que nadie en esa mesa lo había visto hacer jamás. Caminó todo el largo del salón, frente a cada rostro atónito, hasta donde yo estaba sentada, y tomó mi mano frente a todos ellos, la familia, la vieja guardia, todos. Se inclinó cerca, de modo que sus palabras eran para mí, y, sin embargo, de algún modo llenaron toda la sala. Y me susurró al oído la palabra que me había estado esperando desde la noche en que un hombre pequeño intentó decirle al mundo que yo no valía nada. Mía, dijo, si me aceptas. Mía. Ahora, si han caminado conmigo desde aquella cena de compromiso hasta esta mesa, y su corazón está tan lleno como el mío, tómense un momento para suscribirse y dar like, porque historias como esta, sobre mujeres que se negaron a desaparecer, son la razón por la que este canal existe. Y antes del final, tengo que preguntarles algo. Cuando insistí en la misericordia para la mujer que trató de destruirme, ¿eso fue fortaleza, o fue tontería? Cuéntenme qué habrían hecho ustedes en los comentarios. Leo cada uno. A la mañana siguiente de esa cena, hice algo que había estado planeando durante semanas, mucho más tiempo del que nadie sabía. Manejé hasta Filadelfia, a la oficina del padre de Colin Mercer, y pedí una reunión, con la mayor calma del mundo. Llevé el registro de una cuenta cancelada, 2 contratos perdidos, y un correo electrónico en el que el propio Colin me había llamado inestable frente a un cliente. No grité. No amenacé. Puse los papeles sobre el escritorio y dije, su familia intentó quemar mi tienda con rumores porque avergoncé a su hijo diciendo la verdad. Van a restaurar por escrito lo que me quitaron. O mi abogado le explicará a cada asociación empresarial de este condado cómo trata la familia Mercer a las mujeres. El padre de Colin estudió los papeles durante un largo rato, y eligió, como eligen los hombres débiles, la salida más barata. Los contratos fueron restaurados en menos de un mes. Salí de esa oficina como había salido de aquel restaurante, firme, completamente mía. Llegó la primavera. La tienda duplicó sus suscripciones, ayudada por un reportaje en el periódico del vecindario sobre la florista que entregaba té y compañía junto con sus ramos. Contraté a una chica de la secundaria que me recordaba a mí misma, le enseñé a quitar espinas sin miedo, y le pagué más de lo que valía el trabajo, porque alguien debió haber hecho eso por mí alguna vez. Diane vino a la tienda una tarde, rígida e insegura, y yo la abracé, puse mi límite con cariño, y comencé, poco a poco, a enseñarle a mi madre cómo sonaba el respeto. No fue todo. Fue un comienzo. Y en una tarde de junio, en el jardín detrás de la casa de piedra de Celeste, donde las rosas amarillas estaban en flor, Lucian me lo pidió como se debe. Se arrodilló a los 53 años, porque dijo que un hombre solo debía arrodillarse por 2 cosas en la vida, y yo era una de ellas. Le dije que sí antes de que terminara la pregunta. La boda fue pequeña, 40 invitados, el mismo número que aquella terrible cena, elegido a propósito, porque quería llenar ese número con caras diferentes. Celeste lloró durante toda la ceremonia y le dijo a todos que era alergia. Biscuit, el perro, llevó un collar de flores y se quedó dormido durante los votos. Tarde esa noche, cuando los invitados se habían ido y las velas ardían casi al final, me quedé de pie en el jardín, con mi vestido de novia, mirando las estrellas, y Lucian me encontró ahí. ¿En qué piensas?, preguntó. Le dije la verdad.
Pienso en la mujer del vestido azul, saliendo de aquel restaurante, creyendo que no merecía ser amada porque un hombre pequeño lo dijo así frente a 40 personas. Ojalá pudiera decirle que la peor noche de su vida no fue un muro. Fue una puerta. Lucien tomó mi mano y la sostuvo de la misma forma en que la había sostenido en aquella cena, frente a todos. Nunca fuiste fea, dijo en voz baja. Ni un día, ni una hora. Lo único feo en aquella sala fue la mentira. Y he pasado cada día desde entonces asegurándome de que el mundo sepa lo que yo supe en el momento en que levantaste la barbilla. Sonreí y apoyé la cabeza en el hombro del hombre más temido de la ciudad, quien me había susurrado mía, y lo había dicho de la forma que siempre merecí, no como una cadena, sino como un voto. Fui elegida. Fui vista. Y esta vez, elegí bien.